crimen de Tayel, el niño de 2 años y 10 meses de acá de Gualeguaychú, que murió por violencia doméstica en manos de su madre y aparentemente también de su pareja. Vamos a hablar sobre este tema con el fiscal, con el jefe de fiscales, Lisandro Verán, que tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Lisandro. Mónica Farabello y Mariana Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están Mónica y Mariana? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Lisandro, bueno, primero muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que bueno que están volviendo de la feria con muchísimo trabajo, así que bueno, agradecemos el espacio que nos das. Perfecto. Sí, en realidad estamos continuando de la feria porque en la fiscalía había 3 fiscales de turno y de 3 a 4 empleados trabajando permanentemente a diario. Así que bueno, mucho descanso no tuvieron. Sí, es esporádico, vamos a decirlo así. Uh-huh. Esporádico, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí, hay que comenzar de vuelta este 2023 porque hay mucha actividad para realizar efectivamente. Mucha actividad, mucho trabajo. Lisandro, nos metemos de lleno en este caso, en el crimen de este niño de Tayel. Contanos en qué situación se encuentra hoy la única detenida, que es Macarena Ortiz, la mamá de Tayel. ¿Dónde está? ¿En qué situación procesal se encuentra? Bien, sí, bueno, la madre del chiquito fallecido, el día de ayer se estableció a través del el juez actuante en la causa, el doctor Mauricio Derudi, la renovación de su situación de detención, o también conocido como prisión preventiva, por ahí para que se entienda, que se prorrogó hasta la primera semana de junio de este año, hasta la primera semana de junio. Fecha posible, hipotética, en la cual se llevaría a cabo, ¿no es cierto?, el juicio por jurado en relación a este caso. Bien, ella desde el día 1 está detenida, es decir, hace 9 meses que está detenida y continuaría hasta los primeros días de junio, por lo menos hasta que inicie el juicio, entonces. Ella está detenida desde los primeros momentos, efectivamente sí, y lo va a estar ahora ya que se resolvió, desde el día de ayer y antes de ayer, se resolvió hacerlo hasta la realización del juicio. Y la fecha hipotética sí en junio, sí que podría ser junio. En principio sería así. Está detenida en carácter de acusada del hecho, ¿verdad? Sí, ya está imputada. Ella se la había llamado, se la había citado a declarar de manera indagatoria y se negó a declarar. ¿Esto es así? Claro, claro. Por ahí el término negarse a declarar es un término por ahí que puede llegar a resultar confuso para la gente que no sabe de esto. Ella se abstuvo de declarar, eso sería, se abstuvo. Declarar, vale la pena referenciarlo, es un acto de defensa, no es un acto de la acusación, que la acusación viene, que una persona y declare, y si no es responsable. No, no, no. La declaración es un acto de defensa que se utiliza pura y exclusivamente en defensa de un acusado, con lo cual, así como se utiliza como defensa, dentro de la estrategia defensiva, el uso de la no declaración también es estratégico. Claro. ¿Se entiende? No, sí, no sí, es una, sí, sí. no es que se negó a declarar y como tal, así como el famoso refrán que dice el que calla otorga. Bueno, eso no existe en materia de justicia penal, no existe eso, no, no, no. Acá es el que calla, simplemente esperará el momento en el cual puede ser que declare, porque se puede declarar a partir del juicio incluso previo a la finalización, muchas veces pasa. Fíjense por ahí, ahora que se ha puesto tan de moda y ha estado tan en agenda el caso este de los chicos del rugby que mataron a este joven, que supuestamente habrían matado. Mirá, yo los términos, o sea, uno lo escucha tanto por lo menos que después lo repite, y eso le pasa a la gente, pero que habrían dado muerte al joven Fernando. Fíjate que declararon al final de todo. Claro. Sí, Es sí, sí, decir, por utilizaron eso la que palabra ya en los claro, alegatos. por eso que la declaración no es algo que el que calla otorga, no, lejos de eso. Generalmente son estrategias en la cual una persona elige el momento oportuno para declarar al respecto, y hasta ahora esta señora, acusada en este caso de la muerte del chiquito, se ha abstenido de declarar, no lo ha hecho. Bien. Lisandro, Mariana te saluda. En la investigación, ¿cuál es la carátula de la acusación hacia Macarena Ortiz? Bueno, te contesto, Mariana. Concretamente, la acusación hoy por hoy es homicidio calificado. Calificado es un homicidio agravado, es decir, que tiene sus particularidades, en este caso por el vínculo materno.
El vínculo materno hace que un homicidio común pase a ser un homicidio más grave, de consecuencias penales más gravosas, y también por lo que se conoce como alevosía, es decir, el aprovechamiento de la situación de indefensión de una víctima. Claro. No es lo mismo quitarle la vida a alguien que esté en condiciones de defenderse, que podría ser un homicidio intencional, pero un homicidio dentro de lo que es la ley penal, un homicidio de los tantos que hay, comunes, y un homicidio con características de aprovechamiento de la indefensión de la persona muerta, que agrava la situación penal en su caso, en caso de demostrarse esta particularidad. Esa sería la calificación jurídica, lo que ustedes llaman la carátula. Claro. Claro, porque aparte no solamente Tayel no solamente que era una persona, un niño indefenso, sino que encima estaba al cuidado de ella. Claro, bueno, lo del cuidado por ahí queda englobado en lo que es la cuestión del vínculo. El vínculo genera una obligación de cuidado. El vínculo materno-paterno generan obligaciones de cuidado, ¿no es cierto? Y el quebrantar esas obligaciones, concretamente tan indispensable para la vida humana, ¿no es cierto?, hace que las consecuencias penales por ese quebrantamiento sean más graves. En este caso, hace al agravamiento de las penas, en el caso de que un jurado popular, ¿no es cierto?, los miembros de la ciudadanía que les toque en ese momento juzgar, consideren que la carátula o calificación legal es esta, las consecuencias penales son más graves. Lisandro, entendiendo lo delicado del tema, te pregunto por la autopsia de Tayel. ¿Finalmente ustedes pudieron determinar o la justicia ya tiene elementos para saber cómo murió o de qué murió el niño? A grandes rasgos nada más te lo puedo contestar, lo específico lo voy a dejar para el juicio y para la causa. A grandes rasgos habría muerto. Yo siempre lo digo en términos hipotéticos porque la Fiscalía tiene una versión de los hechos, luego la defensa va a tener otra versión de los hechos, y en definitiva después va a ser el organismo que se encargue de juzgar el que va a decidir cuál de las versiones es la que más se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, para la Fiscalía, habría muerto producto de golpes de agresión física que generaron un agravamiento de salud que condujo a la muerte. En el caso de este chiquito que condenaron ayer finalmente a su mamá y a su pareja, hablaban, por ejemplo, también que tenían golpes de vieja data, como que era algo que se venía viendo, que recibían golpes y demás. En el caso de Tayel, ¿también pasa lo mismo o fue esa golpiza que le quitó la vida y no tenía marcas de ser golpeado anteriormente? Bueno, marcas, lo que se dice marcas, no, por ahí eso te puede llegar a estar en discusión. Sí va a haber seguramente elementos de prueba en el juicio en la cual se va a exponer situaciones de violencia previa, de algún tipo de violencia previa, sí. Eso seguramente, eso va a formar parte del juicio. A diferencia de este otro caso, que hablaban de 5 hospitalizaciones previas por golpe, bueno, acá no habría ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero claro, va a venir seguramente gente a declarar que va a exponer al respecto y en relación a posibles malos tratos que pudiera haberle llegado a haber hecho la acusada previamente, eso sí. La abuela paterna declaró en medios de comunicación, ella declaraba que el nene, que Tayel era víctima de violencia, que habían recurrido al COPNAF, que no les habían dado respuestas. Te consulto, Lisandro, ¿tienen ustedes un rastreo de lo que es Tayel institucionalizado? Es decir, fueron al hospital, fueron al COPNAF, ¿esto se puede hacer como un rastreo? Porque digo, me parece que institucionalmente algo falló evidentemente para que el nene termine muerto. Bueno, yo no me arriesgaría a decir que algo falló, pero sí que nosotros lo hemos investigado como formando parte de la causa y viene al juicio gente, seguramente va a venir, digo yo, porque la audiencia de admisión de prueba todavía no se ha hecho,
pero la Fiscalía va a ofrecer gente del hospital y gente del COMNAF para que venga a declarar al respecto. Hay un seguimiento de esto y hay prueba documental al respecto también. ¿Tenés aproximadamente...? No, estoy Sí. aclarando que yo no digo que algo falló, eso sí, por ahí es más de ustedes, ¿verdad? Conclusiones que yo no saco. Sí. Sí, siempre falla algo cuando hay un resultado, porque claro, con un resultado puesto siempre hay fallas siempre se dice va a haber fallas pero bueno, son cuestiones que hay que discutirlas, ¿verdad? Hay que discutirlas. En el juicio se va a discutir todo eso y se determinará, ¿no es cierto?, en el caso de la responsabilidad. Lisandro, ¿va a ser un juicio por jurado esto o no? Va a ser un juicio por jurado, efectivamente, va a ser la ciudadanía popular la que va a resolver, en su caso, la responsabilidad penal. Sí. Recordemos a la gente cómo es el sistema del juicio por jurado, que la gente dice culpable o inocente, pero no aplica pena. La gente no aplica pena, no, pero casi que sí, te diría, si bien no pone la cantidad de años, pero casi que sí, porque la gente es la que dice qué hecho es culpable o inocente y su calificación legal, con lo cual, cuando el jurado dice, vamos a suponer que dice así el jurado, es culpable por el delito de homicidio agravado, ese homicidio agravado solamente tiene pena de prisión perpetua, es decir, que casi que, claro, si bien no aplica pena numérica, muchas veces con la calificación legal que elige el jurado, claro, a propuesta de las partes, indirectamente sí lo hace. Se entiende. Entonces, de esta manera, en caso de poder demostrar que Macarena Ortiz, la progenitora de Tayel, es culpable, le cabería la pena de prisión perpetua. Le podría caber, sí. También hay atenuantes en el caso, ¿no es cierto?, que la defensa las pruebe, las atenuantes que seguramente va a traer al juicio. Sí. Vamos a suponer que el jurado la considera culpable de la muerte del menor, pero con atenuante, ahí ya no sería perpetuo. Claro, ¿cuál podría ser uno de los atenuantes? Hay una atenuante que se llaman circunstancias extraordinarias de atenuación que se dan en casos puntuales en el cual, si bien no se justifica el hecho, sí se justifica el que no sea un homicidio calificado. Muchas veces se lo condena por el homicidio, pero esta circunstancia atenuante hace que no se aplique la agravante del homicidio. Vamos a suponer, si se considera que es homicidio, que es la madre, obviamente no hace falta casi ni probarlo porque es un hecho ya documentado, pero eso acarrearía una prisión perpetua, pero con circunstancia atenuante ya haría que la pena posiblemente podría rondar los 10 o 12 años. En el caso que la defensa las alegue, ¿no? Yo claro, estoy hablando, porque si después me preguntan a mí, estaría bueno por ahí si me consultan a mí solo, que es una sola campana, pero el defensor les va a decir, no, esto no es homicidio calificado, acá hay circunstancias atenuantes extraordinarias de atenuación, la pena tiene que ser menor, y bueno, y ellos buscarán prueba relacionada con eso, ¿verdad? Después el jurado decide. Bien, Lisandro, hablamos mucho de prisión perpetua y en los medios de comunicación también está como en agenda constantemente por el caso de ayer de la mamá y la pareja que reciben, bueno, fueron encontradas culpables. También se está esperando lo que pasa con el juicio de los rugbyers. Ahora vos también hablás sobre la mamá de Tayel. ¿Cuántos años son la prisión perpetua en Argentina? Porque algunos hablan de 35 años, hay otras personas también que las he visto en la tele que hablan de 50 años. ¿Qué es lo que dice la ley argentina? 35 años dice la ley, que es el momento a partir del cual el condenado a prisión perpetua va a pedir la libertad condicional y se le va a conceder por la cantidad de años, en el caso de buen comportamiento en el tratamiento penitenciario. 35 años, no menos, ni más tampoco. Quien dijo 50 por ahí se refirió a otra cuestión que también está en la ley penal, pero que no guarda relación con la prisión perpetua. 50 años se le puede dar a una persona por acumulación de hechos, vamos a suponer acumulación de penas. Suponete, si cometés 3 homicidios comunes, el homicidio común es de 8 a 25. Entonces, de 8 a 25, si se suman esos 3 homicidios, puede hacer que el tope máximo de pena que te den es de 50. Ok. Entonces, cuando no son homicidios calificados, son homicidios comunes, pero son reiterados, un homicida reiterado, vamos a suponer, el que mató más de uno. Un asesino en serie. Un asesino en serie o el que mató más de uno, que no un poco menos que la serie, vamos a hacerlo por ahí un poco más así.
le puede caber 50. Ese es el máximo de las penas que se le llaman divisibles, es decir, las penas que se cuentan en cantidad. Claro. La perpetua no se cuenta en cantidad, se la tiene como perpetua, se la tiene de por vida, pero la ley de ejecución, el legislador estableció que al no poder existir penas de por vida, porque lo prohíben los tratados constitucionales, porque los tratados constitucionales prohíben ese tipo de pena, vamos a aclarar cómo son las cosas, porque hay veces que los tratados internacionales los queremos hacer jugar cuando están para un lado, pero no para otro. ¿Vieron cómo son? Los tratados internacionales, digamos que están para las personas. Claro. Consideran personas a los acusados, incluso, por eso, supuesto. para tenerlo en cuenta. Entonces, la perpetua no puede ser de por vida, sino que tiene que tener un fin, y la ley de ejecución, el legislador lo estableció en 35 años. ¿Qué? Antes, hace mucho tiempo, eran 20. Eran 20 y pasó a 35 ahora. Es tremendo imaginarse. Hay gente que con 20 sale hoy día con perpetua. Claro, ¿y eso por qué? ¿Por buen comportamiento? ¿Por haber cumplido 3/4 de la pena? Con 20 porque fueron condenados con la ley anterior. Claro, por la ley vieja. Al que lo condenan hoy es 35, porque es la ley actual, pero al que lo condenaron antes, con 20 puede salir. Y porque ahí que no le podía aplicar una ley más grave a un hecho que es posterior. Claro, y ahí, Lisandro, por más que vos tengas buen comportamiento, que estudies, que hagas talleres dentro de la cárcel, hagas lo que hagas, tenés que cumplir los 35 años. Los 35 se cumplen siempre, hagas lo que hagas. Pero ¿qué pasa? Hay institutos que morigeran también. Si haces talleres y haces estudios, el legislador estableció un estímulo educativo para los penados, con lo cual, cuando vos llevas a cabo determinados estudios durante el cumplimiento de la pena, se achican los lapsos del cómputo de pena. El legislador lo estableció así, para fomentar el estudio dentro de las instituciones carcelarias. Tiene muy buena finalidad eso, más allá que a la gente no le guste cómo suena, porque se logra o se intenta lograr una reinserción social. Claro. Si vos al tipo que lo ponés 10 años preso le decís, aguantame 10 y volvés, salí a la calle, el tipo a los 10 años... Calculale vos, lo querés resocializar, pero lo encerrás como un pajarito en una jaula, va a salir mucho peor. Sí, sin hacer nada, porque me parece sin hacer nada. En cambio, si durante esos 10 años el tipo dice, yo voy a hacer 10 cursos de mecánica, de electricidad, de costura, de todo tipo de cosas, y cuando sale con posibilidades de trabajo, lo más probable es que cuando salga no reincida. Claro. Entonces, ese estímulo educativo el legislador estableció. ¿Y cómo estimulamos a un encerrado? Eso está bueno. ¿Cómo se estimula a un tipo que está encerrado, que no tiene ningún estímulo estar encerrado en una jaula? Es terrible, terrible. ¿Cómo se lo estimula? Vamos a estudiar. Yo he visto casos de personas que uno cuando las ve, las he tenido en mi escritorio ahí, que uno dice, ya por lo que han hecho y por la particularidad de la persona, uno lo dice, pero este ha de ser irrecuperable. Y los veo como luego, a medida de su tránsito en prisión, llevan a cabo distintos estudios de distintas clases a través de estos estímulos que hacen que luego y a la postre y en la época que les toque salir, la chance de que se recuperen es mayor que claro. la de nada más que el encierro solo, ¿no? ¿Y pueden hacer carreras, por ejemplo, terciarias o universitarias? ¿Pueden estudiar a distancia? Como la que hizo el señor Barreda en La Plata, condenado por 4 femicidios, se recibió de abogado en La Plata, igual que eso. Claro, bueno, Nair Galarza también está estudiando, no sé qué carrera está estudiando, pero periódicamente pide autorización para rendir y demás, digamos, siguiendo las noticias de ella, vemos que también está estudiando ahí en la cárcel de Paraná. Y bueno, este estímulo educativo es precisamente para eso, para que las personas que les toca estar encerradas cumpliendo pena, tengan un motivo como para que el día que puedan salir lo hagan en condiciones por ahí de ser una vida más acorde a lo que es la comunidad, ¿no? A los vínculos comunitarios y no cometer nuevos hechos. Sí. Es Se increíble. busca eso. Lisandro, no me puedo imaginar lo difícil que es el trabajo de ustedes, porque solo imaginar tener que estar encerrados 35 años, o sea, a uno no le entra en la cabeza eso. Es como... Es agobiante pensar eso y ustedes lo tienen ahí todos los días, inclusive por ahí están sentados al lado de una persona que recibe esa pena. Digo, es realmente fuerte, impactante. Es complicado, imagínate, nosotros nadie lo piensa, ¿no? Pero pasamos más horas del día
con personas que han cometido ese tipo de delito que con personas comunes. Muchas veces por ahí uno le pasa que yo hay veces ando en la ruta con mi familia en el auto y me imagino cosas, posibles accidentes que pueda ocurrir por lo que veo a diario. Tal cual. Hasta me cuesta por ahí decir, uy, un día tranquilo para manejar no va a pasar nada. Yo he visto, por ejemplo, cada cosa, por llevártelo a un plano más tranqui que el de los accidentes, más tranqui que esto otro que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, a los periodistas también nos pasa eso, Lisandro. Claro. Esa manera de ver el mundo. Y seguramente que sí, viste, cuando estás tanto tiempo en ese tipo de realidad, por ahí hasta la realidad se te hace difícil de... Pero bueno, hay que acostumbrarse y al que le gusta, ¿no es cierto? A nosotros, los que trabajamos en fiscalía ahí, nos gusta esto, nos gusta el hecho de poder estar en investigaciones penales y poder tratar de establecer, ¿no es cierto?, las responsabilidades de las personas y buscando siempre de alguna manera estar del lado del más débil, que es de la víctima, si se puede, ¿no? Cuando las pruebas así lo dicen, buscamos un poco eso. Siempre a nosotros por ahí nos tratan de acusadores, muchos dicen, está el acusador y está el defensor, y nosotros en realidad, más que acusador, nosotros defendemos indefensos, ¿no? Sí, seguro. Lisandro, por último te pregunto, empieza el 2023 activo a nivel judicial, ¿qué otras causas se vienen en la agenda de Gualeguaychú? Y por decirte como una muy importante, ahora en estos días de febrero, en estos primeros días, va a ser el juicio al intendente allá el intendente Constantino. El intendente de Gilbert. Exacto, que fue denunciado por posibles supuestos abusos sexuales, ¿no es cierto?, por parte de 3 víctimas, una causa que lleva la doctora Cedrés, y ahora en estos días está comenzando ese juicio. Va a ser muy importante y son muchos días de juicio, así que estaremos por ahí acompañándola a la doctora en los comienzos de ese juicio, y se está trabajando en eso, bueno, y en otras tantas cosas que se vienen también, y permanentes cuestiones judiciales que digamos que nunca cesan. Lisandro, te agradecemos muchísimo el tiempo, muy amable de tu parte poder conversar con nosotros un ratito. Perfecto, bueno, muy a gusto con ustedes y estamos en contacto para cualquier cuestión relacionada con nuestro trabajo en que podamos comunicar a la gente. Muchísimas gracias, Lisandro, un abrazo. Abrazo para ustedes, gracias. Ahí pasaba el jefe de fiscales, Lisandro Verán, contándonos, bueno, del trabajo que están haciendo. Está a 9 meses del crimen de Tayel, de este nene de casi 3 años, 2 años y 10 meses, que murió supuestamente, presuntamente, esto lo tendrá que determinar la justicia, en manos de su madre y su padrastro, quien... recordemos, el padrastro de Tayel se quitó la vida en la cárcel, en la jefatura, 24 horas después de haber sido detenido. Bueno, y esto que nos decía lo último sobre el caso Constantino, estuve hablando hoy temprano justamente con el abogado que representa a las víctimas, a las denunciantes, y dijo que pasaba para el 13 de febrero, porque iba a empezar el 6 de febrero el juicio contra el intendente de Gilbert por presunto abuso sexual, y bueno, finalmente pasa para el 13 por una disposición del juez de Grudey. ¿El juicio por jurado no? No. Es tribunal. Es tribunal. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa ahí con el caso de Constantino, que va a empezar el 13 finalmente. Y bueno, veremos también a la expectativa de lo que pasa con el juicio por el crimen de Tayel, que va a ser seguramente en junio, a partir de junio.